Hola a todos, soy Hermes Haudenes, vuestro profesor de fotografía, y hoy vamos a ver una clase teórica. Vamos a dejar el Photoshop a un lado por un momento y vamos a hablar un poquito de los diferentes objetivos de vuestras cámaras fotográficas, para qué sirven o para qué usar cada uno de ellos y qué los diferencia, desde un punto de vista teórico. Voy a intentar no poner muchos datos técnicos y quiero que os quedéis más bien con la idea, que os quedéis con la física o con el funcionamiento de cada uno de ellos, para que a la hora de comprar o no comprar, o usar o no usar, sepáis cuál tenéis que usar en vez de estar abrumados por tanto dato, tanto número. Vamos a ir empezando. Primero, el objetivo gran angular. Los objetivos se dividen por su ángulo de visión. Gran angular, como podéis suponer, es un gran ángulo de visión. El ángulo de visión se entiende desde el objetivo de la cámara. Es decir, si yo fuera... Bueno, mis ojos son una cámara, ¿no? Pues si yo tuviera un ángulo muy pequeño, sería un teleobjetivo. Si es un gran ángulo de visión, entendiendo estas cosas que hago con las manitas como la visión que tengo, así veo todo esto, así veo esto poquito, pues un gran angular tiene un gran ángulo de visión. Son los objetivos que permiten hacer fotos amplias, donde ves un gran número de elementos, donde ves los paisajes, por ejemplo. Aquí he escogido una fotito, no sé si se verá bien, de un paisaje. Pues esta es una foto hecha con un gran angular, por ejemplo. A ver, uy, ahí no, que se ve el reflejo. ¿Qué ventajas tiene una foto con un gran angular? Lo primero, eso, que tenemos un gran ángulo de visión. Pero no es lo único. Lo segundo es que tenemos mucha profundidad de campo. Si os acordáis de lo que era la profundidad de campo, la profundidad de campo se refiere a la cantidad de planos de la realidad que tenemos enfocados al mismo tiempo, al grueso de realidad que tenemos enfocado, a la capacidad de tener elementos enfocados a la vez. Ya os dije que cuando tú enfocas a un plano paralelo a la lente o a los ojos, enfocas a un plano paralelo de la realidad. Y luego, este plano paralelo que has enfocado puede ser más grueso o puede ser más fino. Pues el gran angular te permite tener mucho plano de la realidad enfocado, un plano muy grueso de la realidad enfocado. Tiene más profundidad de campo, te permite enfocar más realidad a la vez. Y por eso se usa con los paisajes. Cuando tú quieres hacer un paisaje, pues tienes, además el paisaje normalmente está paralelo a tu punto de vista, y aparte de que a partir de cierta distancia lo tienes todo enfocado, pues por eso es útil. Tiene más profundidad de campo, tiene más realidad enfocada al mismo tiempo. Vale, eso como punto positivo. Pero tiene una cosa negativa, que además he escogido una foto aquí para que lo veáis de primera mano, y es que tiene aberraciones. Es decir, el gran angular, es cierto, tiene mucho ángulo de visión y te permite hacer fotos amplias, pero distorsiona las líneas. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Si alguna vez os habéis hecho una foto, por ejemplo, esta cámara de aquí seguro que también es gran angular y por eso veis mis brazos súper grandes y mi cabeza súper pequeña. ¿Os habéis dado cuenta que a veces si nos hacemos una foto con el móvil, con la cara muy cerca, cuando hacéis FaceTime, cuando hacéis vídeos con Zoom, cuando hacéis videoconferencias con el móvil, y os sale la cabeza como un huevo? Eso es porque los grandes angulares distorsionan las líneas. Hacen este efecto, veis aquí el perrito, y el perrito tiene cara de huevo. Eso es porque el gran angular distorsiona las líneas, no es fiel a la realidad. Y además, cuanto más cerca estés del objeto, más distorsionará las líneas. Esto no significa que esté mal siempre. Lo podéis usar a vuestro favor. Vosotros a lo mejor podéis querer crear este efecto como que parece un poco cartoon, parece un poco dibujo animado, parece un poco alocado, y a lo mejor lo estáis buscando y lo podéis hacer a voluntad, pero que sepáis que si vuestro objetivo es hacer una foto objetiva o una foto documental, una foto que refleje la realidad, pues el gran angular quizás no va a ser la mejor elección porque os va a distorsionar mucho al modelo. Y recordad, sobre todo, cuanto más cerca, peor, más se va a distorsionar, ¿de acuerdo?
Entonces, gran angular, ¿qué tenemos de bueno? Pues que saca un amplio, ¿veis? Un amplio ángulo de la realidad, para paisajes es bueno, pero como cosa mala, que se deforman las líneas, y cuanto más cerca, más se van a deformar. ¿De acuerdo? Bien, eso para el gran angular. Luego veremos que tiene una cosa extra más, pero os la voy a explicar al final porque quiero que comparéis entre los dos tipos de objetivos principales para que veáis lo que hacen con la distancia entre elementos. Uno la comprime y otro la amplía. El gran angular la amplía y el teleobjetivo la comprime, pero eso lo vamos a ver después. Vale, gran angular. Mucho ángulo de visión, mucha profundidad de campo, pero distorsiona las líneas. Vale, teleobjetivo. ¿El teleobjetivo cuál es? Para que nos entendamos, el teleobjetivo, mi gato le ha parecido bien pasar por aquí. El teleobjetivo es el que se usa, el que usan los paparazzi. Es el que se usa para hacer fotos desde lejos. Es el que se usa, pues, cuando estás a lo mejor haciendo fotos estás haciendo turismo y hay una valla y no te dejan pasar y quieres hacer una foto del edificio que está al otro lado. Pues desde la valla, ¡pah!, sacas el teleobjetivo que te acerca mucho la imagen y ese es el que usas. El de los paparazzi, el de para hacer mucho zoom, digamos, aunque puede ser focal fija, pero bueno. El que acerca mucho el objeto a nosotros, que tiene mucho zooming, digamos. Vale, ese objetivo se caracteriza al revés, en vez de tener mucho ángulo, tiene poco ángulo de visión, es decir, captamos pocos elementos de la realidad en la foto, salen, digamos, reflejados. Pero, aunque eso puede parecer malo, que no necesariamente lo es, tiene varias cosas muy interesantes. Lo primero es que no tiene aberración de las líneas. Una línea recta saldrá recta, mientras que en el gran angular pues, se irá curvando sobre todo hacia los bordes y hará el efecto huevo. En el gran angular la línea recta será recta. Y luego tiene un efecto estético bastante interesante, que es que como tiene poca profundidad de campo, igual que el gran angular tenía mucha realidad enfocada, el teleobjetivo tiene muy poca realidad enfocada al mismo tiempo, y entonces genera un efecto desenfoque que se utiliza mucho en el cine. Vais a ver ahora a lo que me refiero. ¿Veis? Esta foto está hecha con gran angular. Y entonces lo que vemos es que la modelo, el plano de la realidad del modelo está enfocado perfectamente, pero el fondo está difuminado. Y está difuminado porque como tiene poca profundidad de campo el teleobjetivo, el primer plano está enfocado y el segundo está desenfocado. Esto, con teleobjetivo se hace muy fácil, con gran angular sería muy difícil y tendríamos que intentar acercarnos mucho al objeto o al modelo para así favorecer este desenfoque. Pero aquí con teleobjetivo es muy fácil. Enfocamos al primer término y el segundo término, como hay tan poca profundidad de campo, como puedo enfocar poco plano de la realidad al mismo tiempo, poco grueso de la realidad, es muy fácil hacer este efecto. Primer plano enfocado, segundo desenfocado. Y luego lo que os decía, casi todos usamos el teleobjetivo para tirar cosas desde lejos. Si nos acercáramos al pajarito, os saldría volando. Pero con el teleobjetivo, pues a una distancia segura, puedo conseguir sacar el pajarito y como veis, como elemento colateral tenemos el fondo desenfocado porque hay poca profundidad de campo. Las líneas están perfectas, el pájaro está como es, o sea, las líneas rectas, ¿vale? Vale, resumen, teleobjetivo. Nos acerca la realidad a nosotros, tiene muy poco ángulo de visión de la realidad, tiene poca profundidad de campo, por eso se hacen los desenfoques, porque solo podemos enfocar a una parte muy pequeña de la realidad y lo que esté delante o detrás saldrá desenfocado. Pero a cambio tenemos unas líneas fidedignas. ¿De acuerdo? Vale, ahora que os he explicado los dos principales, quiero que veáis una cosa curiosa, lo que os decía de la distancia. A ver, mirad, esta foto está hecha con gran angular. Entonces tenemos un gran ángulo de visión, vemos aquí un muelle y aquí tenemos como una carretera y lo vemos todo. Vemos también, hay cierta distorsión de las líneas, podemos ver por aquí, pero bueno, eso no nos importa. Lo que nos importa es que mirad estos elementos. ¿Veis que aquí hay unas columnas? Pues mirad, estas columnas de aquí
parece que hay mucha distancia entre ellas. ¿Ves que aquí hay un tramo así, aquí hay un tramo así, aquí hay un tramo así? El espacio está dilatado, hay mucho espacio entre columnas. Pero si vamos a la misma foto hecha con teleobjetivo, podéis apreciar cómo el espacio entre columnas se condensa. Es decir, que un efecto también colateral, digamos, de tener un gran angular o tener un teleobjetivo es que con el gran angular las distancias entre elementos aumentan y con el teleobjetivo se condensan, se prensan. Y diréis, ¿para qué quiero usar yo eso? Pues es un elemento narrativo también. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo que uso siempre, es que imaginad que vamos a una manifestación donde pues a lo mejor ha ido poca gente. Si utilizamos el gran angular, la distancia entre personas se verá aumentada y entonces lo que veremos es poquita gente muy dispersa. Uno aquí en la foto, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces parecerá que realmente pues ha ido poca gente, ¿no? Pero si desde ese mismo punto de vista hacemos la foto con el teleobjetivo, lo que conseguiremos es que la distancia entre personas se prense y toda la foto estará abarrotada de gente. Y aunque igual son las mismas 10 personas, pero como lo has hecho con el teleobjetivo y la distancia entre elementos se ha pegado, parece que hay mucha más gente y se genera un efecto de agobio. Es un efecto un poco más irreal, no es realista, pero se pueden conseguir igualmente sentimientos, se puede conseguir comunicar con esto, ¿vale? Tenéis que usarlo a vuestro favor. Gran angular dilata los elementos entre sí, la distancia entre ellos, o sea, la distancia entre 1 y 2, entre estos dos, con el gran angular se dilata y con el teleobjetivo se prensa. Es perspectiva, es una cosa completamente visual. Vale, y antes de acabar quiero comentar dos pequeños objetivos extra, porque los conoceréis, habréis oído hablar de ellos. No vamos a indagar mucho en ellos, pero sí que un poco por encima. El primero es el ojo de pez, que es este de aquí. Como veis, el ojo de pez deforma completamente las líneas, la deformidad es mucho mayor porque es una especie de gran angular. Tiene aún más ángulo de visión, tiene muchísimo más ángulo de visión. Bueno, muchísimo no, pero tiene más ángulo de visión que un gran angular y entonces la deformidad se acentúa. Y tenemos aquí esta forma como de ojo y por eso se llama ojo de pez. Tiene todas las virtudes del gran angular y todos sus defectos también. O sea, deforma las líneas, pero tiene profundidad de campo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo usaremos esto? Pues cuando queramos este efecto de amplitud. Sobre todo lo que nos da es una sensación de que todo es muy amplio. Lo que pasa es que esta sensación de distorsión, esta ojo de pez, es un poco un elemento artístico si te interesa usarlo, pero digamos que para fotografía objetiva no es lo que más nos va a interesar por esta deformidad, ¿no? El ojo de pez, como si fuera un super gran angular. Y luego tenemos el famoso objetivo macro, que es una especie de super teleobjetivo. Digo esto porque el ángulo de la realidad es más pequeño que el del teleobjetivo y por tanto también digamos que tenemos la pequeña tara de que la profundidad de campo es mínima. Y cuando digo mínima es que es de centímetros. Tú puedes tener los ojos, como se ve aquí, tienes los ojos de la araña enfocados, normalmente cuando hacemos foto a un modelo enfocamos a los ojos, pero en cambio la pata trasera ya está desenfocada. Estamos hablando de que una araña, a lo mejor que es así de pequeña, tenemos 3 centímetros, bueno, 3 igual son muchos, tenemos 2 centímetros de la araña enfocada y el otro centímetro de la araña desenfocada. Es decir, muy poca profundidad de campo, podemos hacer mucho desenfoque, pero también, hombre, a alguien que le gustaría tener la araña entera enfocada, pues lo va a pasar mal. Quiero decir que como cosa bonita, como cosa buena, podemos acercarnos a elementos tan pequeños, que a mí, por ejemplo, me encanta, o sea, la fotografía macro es un arte maravillosa, pero como cosa negativa, entre comillas, es que es muy difícil de realizar, enfocar en macro, tenemos muy poca profundidad de campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, se suele decir que la fotografía de 50 milímetros es la fotografía que representa cómo ve el ojo humano. Ha habido un debate sobre que ahora es entre los 35 y los 50, pero de toda la vida más o menos son los 50 milímetros. Por si estás planeando, ¿y cómo sería el ojo humano? Pues un objetivo de unos 50 milímetros. Y ya está. Espero que os haya parecido interesante, ha sido una clase un poco más teórica,
Pero bueno, creo que os va a ayudar mucho cuando queráis conseguir un objetivo, cuando queráis, ¿cuándo uso cuál? ¿Cómo puedo usar esto? Si quiero hacer fotografía de interior de mi casa y quiero que parezca amplia, pues gran angular. Si quiero fijarme en un detallito de la casa para ponerlo en Atrápalo, pues entonces, digo, Atrápalo, ala, ¿dónde me he ido? En Idealista, pues entonces un teleobjetivo para los detalles. ¿Cuándo uso cada uno, no? Muy bien, os veo la semana que viene, que vamos a tener un capítulo muy interesante. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego, chicos!